Lecciones de los perros enfermos, así lo he titulado, y de los puercos sucios, ¿ok? ¿Por qué esto? Suena tan raro, ¿verdad? Pero ahí en segunda de Pedro, la lectura que acabamos de dar, al final dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Otra vez, hermanos, para entender el contexto de esto, Pedro está hablando acerca de falsos cristianos, falsos maestros y el peligro que hay de vivir una vida falsa, aún estando en la iglesia. Y quizás usted se pregunta, pero ¿por qué tiene que ser como que perro y el vómito, puerca y el cieno o el lodo, en otras palabras? Pero tenemos que entender lo que es el vómito. El vómito es suciedad de por dentro. El cieno o el lodo es suciedad de por fuera, ¿verdad? Nosotros como seres humanos hemos nacido en pecado. Y nosotros hemos nacido en el pecado y por lo tanto el pecado está en nosotros. Y también hay pecado que está a nuestro alrededor. También estamos expuestos cada día al pecado. Y si queremos vivir vidas santas y agradables ante Dios, vamos a tener que aprender a lidiar con nuestro propio pecado interior y el pecado también que está a nuestro alrededor. Entonces hay 3 lecciones cuando hablamos de estas lecciones de perros enfermos y puercos sucios. Vamos a ver en primer lugar una lección acerca de la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Y Pedro está advirtiéndonos acerca de aquellos que están entre nosotros, que dicen ser cristianos, que dicen haber creído en Cristo, haber aceptado al Señor, pero solamente están jugando el papel del cristiano. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando éramos niños? Vamos a jugar yo soy, ¿verdad?, el superhéroe y yo voy a salvar al mundo, ¿verdad? O a veces aquí recuerdo que nosotros jugábamos a los vaqueros y a los indios, ¿verdad? ¿Quién cree que era el indio siempre, hermanos? Chihuahuas, no sé por qué, pero bueno, no es cierto. Pero jugábamos así a solamente pretender, ¿verdad? El problema no es problema que los niños jueguen, eso es parte de su imaginación. El problema es que muchas personas crecen y en vez de ser verdaderos y genuinos creyentes, siguen jugando el papelito, siguen solamente mintiéndose. Y Dios quiere que nosotros estemos seguros y nos da la seguridad, hermanos, de nuestra salvación. Dios quiere que usted sepa sin ninguna duda alguna que usted es salvo. Okay. Mire lo que Pedro habla acerca de los que sí son falsos, para que usted se compare. En 2 de Pedro 2, en el versículo 17, los menciona como, dice ahí, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Okay. Fuentes sin agua, en primer lugar, que son una fuente, pues, usted anda buscando, sabe que ahí abajo echa su cubetita y pues va a salir agua, pero estos dicen no, o sea, una fuente sin agua no es nada, es inútil. Y esas nubes que pasan, usted las ve bien oscuras, ¿verdad? Y nada más pasa, ay, va a caer lluvia. Algunos dicen, ay, va a caer lluvia. ¿Por qué? Es que lo sentí acá, ¿verdad? Algunos sienten cuando va a caer lluvia, ¿verdad? Y algunos, oh sí, ¿verdad? Saben, pero a veces pasa nada más sin caer lluvia. Son así los falsos cristianos, los está comparando a estas cosas. ¿Okay? En otras palabras, exteriormente, el falso cristiano, él dice, proclama, dice, yo soy cristiano, yo conozco al Señor, pero en su interior solamente es sequedad y muerte. No hay nada adentro. Así que vamos a hacer una pregunta. ¿Puede un cristiano perder su salvación? ¿Puede un cristiano
perder su salvación? Algunos que dicen que sí. La respuesta es no. Este pasaje no está hablando acerca de cristianos. Algunos lo toman para decir, aquí está. Aquí nos demuestra que algunos andaban y luego perdieron su salvación. No. Lo que estamos leyendo aquí se trata de personas que no son salvas. Aparentaban. Había alguna prueba externa de que habían encontrado religión, pero no son salvos. Mire, en el versículo 20 dice así Pedro: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, dice, otra vez en ellos, dice, otra vez en ellas son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es el primer estado? El conocer del Señor. Tienen conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso es simplemente conocimiento. Han escuchado, no son ignorantes de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay personas que han estado en la iglesia, que han dicho soy cristiano, y usted pasa el tiempo y usted los ve un día haciendo cosas que ni un inconverso hace. Y usted les pregunta, ¿y cómo puedes hacer eso si eres cristiano? Y yo soy salvo. Sí, yo una vez oré, yo repetí, yo me bauticé. No significa que eres salvo por haber repetido una oración. No significa que eres salvo por haberte bautizado. Esas cosas no te salvan. Se trata del corazón. Es muy diferente conocer el camino a Chicago, porque usted ha googleado, ¿verdad? El camino. O más bien usted dice, pastor, mire, yo quiero visitar a Chicago. ¿Me podría decir, usted ha estado ahí, me puede guiar cuál es el camino mejor? Con mucho gusto. Claro que sí. Mire, yo le voy a decir, mire, váyase aquí hasta la 270, ¿verdad? Agarre para arriba, encuentre la 70. Y esa, no se despegue de ahí, ¿verdad? Siga toda la 70 hasta que llegue allá por Indianápolis. Y allá entonces sí se va a desviar. Y le puedo dar el camino. ¿Ok? Pero no es lo mismo como llevarlo, que usted haya ido conmigo. Es más, en el camino usted se puede perder. Usted puede empezar y perder. Pero no hay nada como realmente conocer y decir, allí he estado. De la misma manera, no es lo mismo decir, yo soy salvo porque oré una oración un día, al yo soy salvo porque conozco a Jesús, mi Señor y Salvador. Hay personas que empiezan la vida en una iglesia, llamámosle la vida cristiana, y ellos parecen en su exterior haber escapado, haberse limpiado, haberse mejorado. Pero el Señor Jesucristo, en su parábola en Lucas 8, dice que hay algunos que reciben la palabra. Mire, vamos a Lucas 8, por favor, para que veamos. Esto es muy importante. En Lucas capítulo 8, dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y la semilla cayó en ciertas tierras y bueno, ya sabemos, la tierra fértil fue la que dio más. Pero el Señor Jesucristo, después de que sus discípulos no entendieron y le dicen, ¿qué significa esto?, aclara en estos versículos del 10 hasta el 18, hablando de lo que él quiso decir. En el versículo 14, aclara las que cayeron entre espinas. Dice, la que cayó entre espinas, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas
y los placeres de la fruta de la vida, y no llevan fruto. Por sus frutos nos conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Dice usted, pero ¿cómo es esto? Pedro no está enseñando que los que somos salvos podemos perder la salvación. No está enseñando esa doctrina falsa. Lo que Pedro está enseñando, y que sí es muy importante entender, que hay miembros dentro de las iglesias que pueden estar perdidos y rumbo al infierno. Personas que han exteriormente profesado su fe y hasta han arreglado su vida a algo, pero todavía pueden estar lejos del Señor Jesucristo y perdidos. Y usted dice, bueno, ¿y cómo puedo saber yo que soy salvo? Es muy sencillo, hermanos. Si usted permanece amando al Señor Jesucristo y confiando en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, usted es su seguidor. Usted es su discípulo. Usted va a terminar bien porque usted está dependiendo del Señor Jesucristo, no de su propia bondad. Hay personas que se quedan atrás, que hay personas que no alcanzan, pareciera que no alcanzan, se apartaron, decimos, y han regresado y los vemos y andan haciendo peores cosas que las que hacían antes de venir al Señor. Y Juan lo dice de esta manera, hermanos, ahí en 1 de Juan 2:19. La primera carta de Juan está hacia Apocalipsis, casi llegando hacia Apocalipsis, ok, recuerde, Juan tiene el Evangelio de San Juan, que ese está en Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan, ¿verdad? Es el Evangelio de la vida de Jesús. Y luego tiene 3 cartas pequeñas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Pedro nada más tiene 2 cartas, ¿verdad? Primera y segunda de Juan. Hay una historia en la Biblia donde dice que en el día de resurrección, Pedro y Juan corrieron a la tumba del Señor. Y dice la Biblia específicamente que Juan llegó primero. O sea, Juan llegó más rápido que Pedro. Ahora Juan se quedó afuera, Pedro entró. Pero Juan llegó más rápido. ¿Y saben por qué Juan llegó más rápido, hermanos? Porque tiene la tercera, ¿verdad? Y Pedro solamente la segunda. Ok, muy bien. Algunos después lo van a agarrar, ¿ok? Estamos en 1 de Juan 2:19. Al final del culto, algunos, ¿verdad? Ok, 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros. Leámoslo todos juntos, hermanos. Todos juntos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es una persona que se va a la perdición, hermanos, al mundo completamente. Y hay iglesias, todas las iglesias tienen nombres, aún aquellos que son miembros o fueron miembros en algún tiempo, pero no demuestran hambre espiritual. Nunca, algunos han dejado de venir a la iglesia, nunca diezman, no sienten necesidad de hacer cambios, vienen y solamente escuchan. Y estoy hablando de bautistas, pero eso sí decimos, una vez salvo, siempre salvo. Hasta eso ya lo aprendimos, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo. Asegúrate que de verdad eres salvo. Hermanos, no se trata, y cuidado que hay engaño. Podemos autoengañarnos en pensar que porque pasamos al frente en algún momento, porque repetimos una oración, o porque el pastor oró por mí, o porque me metieron a las aguas del bautismo, entonces ya soy salvo. Eso limpió mi corazón. No se trata de esas cosas. Hermanos, se trata acerca de la sangre de Cristo que quita toda maldad. Hay una lección aquí, una verdad muy importante, y es esta: que aquellos que han escuchado o han aprendido
acerca de Jesús y han rechazado el evangelio. Están en un peor estado que como antes de escuchar de Jesús. Cuando te pares ante Dios vas a ser juzgados por lo que tú hiciste con la verdad que Él te dio. Y hay muchas personas en este país, hermanos, estamos rodeados. Aquí nada más. ¿Cuántos de nosotros hemos salido a evangelizar estas calles y usted toca la puerta y dice: Dios les bendiga, somos de la iglesia Bautista Getsemaní, estamos invitando a la iglesia? Oh, amén, Dios le bendiga, hermano. Y wow, oh, son cristianos. Oh, sí, claro, mi papá era pastor y que acá y que allá. Oh, sí, yo toda mi vida, es más, nací prácticamente en el evangelio y así. Y mientras usted habla con ellos y empieza a hablar de la salvación, no saben si son salvos o no. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, hizo muchos milagros. Milagros que no había nada que decir en contra. Eran tan reales que nadie podía ignorarlo o decir que era una mentira. Pero aún así muchos lo rechazaron. Muchos no quisieron creer en Él. Y en Mateo capítulo 11 habla acerca de dos ciudades. Mateo capítulo 11, 21 y 22. Mateo 11, 21 y 22. Hermanos, Mateo capítulo 11, 21 y versículos 21 y 22. Bueno, vamos a leer desde el 20 para entender. 20, 21 y 22 de Mateo capítulo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. El Señor había destruido estas ciudades sin enviar profetas, sin darles mucho tiempo. Había personas que simplemente fueron juzgadas, fueron destruidas. Esto había pasado porque el Señor les había dicho, ¿verdad? Algunas hasta 400 años antes de que esto iba a suceder. Les dio tiempo, pero finalmente las destruyó. Estas ciudades donde el Señor Jesucristo estuvo, ahí estuvo haciendo milagros y no le creyeron. Lo vieron, lo palparon y no le creyeron. Dice el Señor: hay mayor condenación para ti que para aquellos que no han creído. En otras palabras, hermanos, podríamos decir que hay mayor condenación para aquel que ha venido a la Getsemaní y se sentó en una banca aquí, escuchó el evangelio y rechazó el evangelio. Va a ser más grande su condenación que una persona por allá en la selva que nunca ha escuchado el evangelio del Señor. ¿Sí? Es algo serio, hermanos. Así que hoy puedo ser su mejor amigo o quizás su peor enemigo, dependiendo de lo que usted hace con la verdad. Porque, hermanos, para muchos aquí, lo peor que tú puedes hacer es escuchar la palabra de Dios que yo te enseño, te predico, porque te estoy enseñando y predicando de Jesús el día de hoy, y tú serás juzgado de acuerdo a lo que haces con esa verdad. Nunca podrás decir a Dios: no, es que nadie me contó, es que a mí nadie me dijo. Tú escuchaste y lo rechazaste. Nosotros que estamos en Jesús podemos estar seguros. Hay una lección acerca del pecado también, hermanos. Acerca del pecado aquí. Pedro, conociendo el Antiguo Testamento, está citando un proverbio. En Proverbios capítulo 26, por favor, vamos a Proverbios capítulo 26. Y vamos a leer versículo 11 y también
El versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sí lo entendimos, hermanos? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sabe? Los perros, hermanos, son bonitos. ¿A cuánto les gustan los perros aquí? ¿Verdad? No vamos a hablar más de los perros porque algunos se ofenden, ¿ok? Hermana Selfa, a mí me gusta su perrito, hermana, ¿ok? No tengo nada en contra de él. Pero, ¿sabe lo que los perros hacen? Se comen todo, mastican todo. Hay algunos perros que, bueno, no todos, ¿verdad? Pero algunos perros que no los han educado, los dueños, comen todo. Y a veces el perro, hermano, se porta mal. Nosotros tuvimos perros y recuerdo alguna vez que el perro se comía la basura, tumbaba el bote y se comía la basura. Y estoy hablando de todo, hermano. Hermanos, los perros son bonitos, pero tienen sus tiempos, ¿verdad? Bueno, Pedro no está hablando de los perrillos que nosotros tenemos domesticados. Pedro está hablando de los perros. Qué bárbaro, ¿verdad? Algunos se van a ir con eso. Todo el mensaje, nada escucharon. Pastor dijo perro a Pedro. Ok, Pedro está hablando acerca de los perros callejeros. Normalmente estos perros no tienen nada de educación. Andaban mayormente por los basureros, en las calles. Eran hostiles. Es más, sabe que leí un artículo apenas en Israel que están teniendo un problema con los perros. Que los perros así callejeros se están juntando y atacando, hermanos, a las personas, a los animales. Están comiendo a ciertos animales, entonces es un problema. Estamos hablando de esos perros no domesticados. Y hay un versículo más, y creo que es solo un versículo más, donde se menciona al perro y también juntos se menciona a los cerdos, a los puercos. ¿Ok? En Mateo capítulo 7, versículo 5, el Señor Jesucristo dice de esta manera. Mateo capítulo 7, versículo 5 y versículo 6. ¿Ok? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está hablando de esos perros salvajes, podríamos decir. Por naturaleza los perros son así, son fastidiosos, ¿verdad? Ellos les gusta comer la basura, lo sucio. Y Dios, ¿sabe? Dios nunca nos llama a nosotros perros. A los hijos de Dios, ¿sabe que Dios nos compara a las ovejas? ¿Sí? A los corderos. Y esto es interesante porque si usted estudia un poquito acerca de las ovejas, son animales muy limpias. Las ovejas, ellas no andan comiendo basura. Las ovejas no se comen su propio vómito. Eso no. Recuerdo leer de un pastor que dice que una vez pastoreando sus ovejas, una se vomitó, estaba enferma y se vomitó. Y le dio mucha risa verlas como todas como que corrieron, como que se apartaron, como que les dio cosa. El ver eso. Un animalito como la ovejita es muy, muy limpia. Recuerde que no estamos hablando del vómito literalmente. Estamos hablando del pecado. Y esto nos trae a otra pregunta, hermanos. ¿Un cristiano puede pecar? ¿Un cristiano puede cometer pecado? La respuesta es sí. ¿Verdad? La respuesta es sí. La diferencia es entre un cristiano y un inconverso.
el que el cristiano, aunque muchas veces cae en pecado, huye del pecado, no se queda ahí, que el inconverso corre hacia el pecado. Es muy diferente. Los cristianos pueden caer en pecado, pero para el cristiano el pecado le enferma, no se quiere quedar en pecado, se va, se arrepiente. El inconverso no, el inconverso ahí está. Sigue en su pecado. Y así nosotros también podemos examinarnos, hermanos, que nosotros seamos genuinos, que seamos ovejas y no perros. En 1 de Juan 3:9 dice así, 1 de Juan, otra vez regresemos hacia Apocalipsis, 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La clave está en no practica el pecado. En otras palabras, un cristiano falso viene a la iglesia el domingo, sale y sigue en adulterio, sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo trampa a su prójimo, sigue engañando a medio mundo, maldice y no le importa, hace cosas que, hermanos, es vergonzoso hablar de ellas y no le importa. Pero sí, ya fue a la iglesia. Nada más le faltó hacer así, ¿verdad? Persinarse y ya estuvo. Pero el cristiano, él desea ser santo, desea vivir una vida pura. Y cuando un cristiano verdadero peca, le quebranta el corazón. Esto me lleva a esta verdad muy importante, segunda verdad muy importante en esta noche, y que un verdadero cristiano le enferma el pecado y huye de él. Se quiere mantener limpio. Hermanos, me sorprende en la Biblia que Dios no esconde nada. Judá, un hombre que le mintió a su nuera, no le dio su hijo a su tiempo que tenía que entregárselo, y él sale, se aleja de su casa por un tiempo, hacer su trabajo, y esta mujer, su nuera, va y se viste como ramera y se pone en el camino, y él se mete con ella. La Biblia no esconde eso. Algo terrible. Pero aún de Judá viene el linaje del Señor Jesucristo. Porque aunque Judá pecó, sabemos que el Señor todavía ve más allá del pecado de nosotros, ve el corazón, y escogió a Judá, de Judá salir el Mesías. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que en su tiempo era muy justo, dice que se comportaba muy bien, lo vimos el sábado en el tiempo de ayuno y oración con nuestro hermano Elmer. Un hombre que era conforme al corazón de Dios, muy justo, muy cuidadoso, se portaba, mire, rectamente donde quiera que vaya. Pero un día David, en vez de ir a la guerra, subió hasta el terrado de su palacio y con estos ojos miró a ver qué encontraba. Vio a Betsabé bañándose, y David usó su autoridad para traer a esa mujer, una mujer casada, a su palacio para acostarse con ella. Y no solamente se quedó ahí David, salió que estaba embarazada Betsabé. ¿Qué hace? Bueno, vamos a llamar a Urías, su esposo, vamos a traerlo de la batalla. Viene y le dice, hey, vete a tu casa, ¿verdad? Disfruta a tu esposa, y ahí tratando de tapar su pecado. Urías, un hombre más justo que el mismo rey en ese momento, no quiso ni llegarse a su mujer. Más justo a la causa. Como no lo convenció, David escribe una carta, se la manda en su propia mano de Urías a su comandante Joab. La carta le dice, y pon a Urías enfrente, y cuando esté recia la batalla, apártense un poquito para que muera. Mató a Urías, tomó su mujer,
Eso es terrible, hermanos. ¿Cómo puede un hombre conforme al corazón de Dios hacer algo tan terrible? Hermanos, todos nosotros somos capaces de hacer algo detestable porque somos pecadores. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no haría tal cosa. El que piense estar firme, más bien dice, mire que no caiga. Todos somos capaces de hacer una cosa así de terrible. La diferencia entre un inconverso y David fue que dice, cuando Natán lo confrontó, Dios dice, hey, Dios conoce tu corazón, sabe que te has arrepentido. David escribe un salmo precioso de cómo él estaba miserable en su pecado y arrepentido, y Dios lo perdonó. Ahora, las consecuencias no quitó Dios. Como cristianos nosotros podemos caer en pecado, sí, y debemos de tratar de vivir, hermanos, una vida donde detestamos el pecado. Un pastor recuerdo que decía que su madre a él le enseñó a no tomar, porque su padre era un alcohólico y la golpeaba, y ella le enseñó a su niño que cuando viera una botella de alcohol que la pisara y que dijera sucio, pipí de Satanás. Y así le enseñó a detestar el pecado, a no querer caer en pecado. ¿Sabe cuál es el problema con nuestra generación hoy en día? Que ya el pecado no es pecado, es enfermedad. Es que estoy enfermo, pobrecito. No es pecado, es una condición. No es una condición. Es pecado, necesitas arrepentirte. El pecado sigue siendo pecado. Y como cristianos podemos esconder, y escondemos muchas veces como cristianos cosas tan detestables, cosas tan vergonzosas que ni el inconverso hace muchas veces. Pero porque podemos escondernos detrás de nuestra corbata y saco, podemos escondernos detrás de nuestros amenes y servir. Por cierto, hermanos, quiero decir esto, el pecado del homicidio que David cometió o adulterio es igual al pecado de mentir, es igual al pecado de chismear, no hay diferencia. No, yo no soy como aquel, ¿verdad? Borracho, aquel adúltero, ay no, terribles personas. Pero andamos chismeando, nos gusta el chisme. Nos gusta la murmuración. Eso es una de las razones por qué Dios destruyó a muchas personas entre el pueblo de Dios, porque andaban murmurando y escondemos y pensamos que esas actitudes, nadie las sabe, tarde o temprano sale a la luz. Y sabe que no tema al pastor, no tema que algún hermano se dé cuenta, tema a Dios y arrepiéntase. Y si usted dice, no, a mí no, eso no me importa, yo hago lo que quiero, nadie sabrá, no me importa, nadie me va a decir cómo vivir mi vida. Es probablemente que es posible que ni eres salvo. Porque el cristiano no va a querer caer en pecado, no le va a gustar. La manera de mantenernos alejados del pecado, hermanos, es mantenernos cerca al Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios así. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando tú te acercas a Dios, hermano, Él se va a acercar a ti. ¿Sabes lo que vas a encontrar cuando Dios se acerque a ti? Lo vil que eres. Vas a darte cuenta que Dios es un Dios santo y tú necesitas limpiar tus manos. Vas a recordar que Dios es un Dios santo y vas a tener que cambiar tu vida, de dejar de ser de doble ánimo, de andar brincando para acá, para allá. Soy cristiano, ahora soy del mundo. El domingo soy cristiano, el lunes soy del mundo. El domingo voy a la iglesia, pero el viernes me la pasé de parranda. Y la gente no le importa. Mire, cuando usted empieza a ver en su vida pecado, usted empieza a preguntarse, ¿cuánto tiempo estoy pasando con mi Dios en oración?
¿Cuánto tiempo estoy pasando escuchando su voz en este precioso libro? Porque este precioso libro, hermanos, lo que usted encuentra aquí es la misma palabra de un Dios santo. Dios, cuando usted lea esta palabra, algo sucede en su ser que purifica su ser. Empieza como un espejo de mostrarle áreas en donde usted necesita cambiar en su vida. Y usted la va a leer y usted va a orar a Dios y usted va a reconocer que sin Dios usted no puede hacer nada. Y le va a dar temor caer en pecado. Le va a dar temor andar escondiendo cosas en su celular. Le va a dar temor andar en las redes sociales hablando con alguien que no. Le va a dar temor escondiendo cosas que muchas veces no se descubren hasta que ¡paz! Ya explotó el asunto. Y entonces hay que tratar de recuperar las piezas. Y es piecita por aquí, es un rompecabezas infinito, muchas veces se siente. ¿Y cómo podemos restaurar vidas así? Solo Dios puede. Pero es mejor cuidar nuestros pasos para no caer. A David le costó años, hermanos, recuperarse de ese pecado que en un par de minutos él tomó esa mujer. Años le tomó restaurar su vida. El pecado te va a hacer pagar mucho más de lo que tú quieres pagar. Te va a retener, encarcelar mucho más tiempo de lo que tú te imaginas estar. Solo la palabra de Dios puede alejarte del pecado. Léela. Porque o ella te aleja del pecado o el pecado te aleja de ella. El cristiano, gracias a Dios, podemos decir sí peca, pero se arrepiente. No tolera el pecado en su vida. Hay una última lección y esta es una lección acerca de la salvación. ¿Eres un hijo pródigo? Algunos, pero eres hijo a lo menos. ¿O eres un puerco espiritualmente hablando? Aquí en el versículo 22 de 2 de Pedro 2, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. ¿Usted alguna vez se ha caído en el lodo? Recuerdo una vez fuimos con los jóvenes a un retiro juvenil en Wisconsin, lejos, no eran montañas, ¿verdad? No tiene montañas realmente, pero estaba bien, había muchos cerros así. Y los hermanos organizaron una competencia con los jóvenes, una carrera. Y no recuerdo si era 1 o 2 millas, no era mucho, pero eran puro monte. Y nos dijeron con tiempo, que viniéramos preparados, que lleváramos buenas botas y ropa para ensuciarse. Algunos llevaban su ropa la más cool, ¿verdad? Y se arrepintieron después porque empezamos a correr en este bosque, hermanos. Y había lodo en un lugar. Recuerdo que uno de nuestros compañeros cayó en el lodo que hasta su rodilla estaba metida la pierna en lodo. Y sacó el pie. Bien, lo sacó, pero ahí se quedó el zapato abajo. Y recuerdo que esa vez todos veníamos bien tiesos de lodo, ¿verdad? Veníamos con lodo en la cara, por todos lados había lodo, hermanos. Lodo en lugares que, ¿verdad? Ni sabía, hermanos. O sea, lodo, pero era algo terrible. Estoy hablando de cuando usted no puede, ¿verdad? Por lodo en las orejas. Y sabe lo que todos queríamos hacer cuando llegamos ahí, hermanos, correr al agua, correr tenían ya unos hermanos preparados con unas mangueras grandes para lavarnos y no me dio coraje, dele por favor, écheme, láveme, por favor. Nadie quería estar enlodado. Ya después andábamos bien, ¿verdad? Es suavecito, ¿verdad? La piel por el lodo. Pero bueno, la mascarilla nos habíamos hecho de lodo. No es natural para el hombre, ¿verdad? No es natural para nosotros querer estar en el lodo. No debería tampoco ser natural para el cristiano andar en el pecado. Pero el puerco sí. La puerca, dice ahí, le pone su moñito y todo, y lo que quiere es regresar a revolcarse en el lodo. Es
su naturaleza. El cristiano va a detestar el lodo del pecado, pero el que no es cristiano le va a gustar. Por eso usted escucha personas que, yo soy cristiano, oh sí, y andan en el pecado. Y no les gusta, no se sienten sucios. Me lleva a otra pregunta, a la última pregunta, y eso es que si un cristiano se puede apartar de Dios. Y eso es, la respuesta es sí, un cristiano se puede apartar de Dios, pero un verdadero hijo siempre regresa a su padre. Cuando un cristiano se aparta, puede temporalmente apartarse en el pecado y se apartan de Dios, pero vuelven, siempre vuelven. El hijo pródigo vuelve a su padre, pero el puerco pródigo vuelve al lodo. En Lucas capítulo 15 el Señor Jesús enseña acerca de dos hijos, o un padre que tenía dos hijos. No vamos a ir por tiempo, pero el hijo menor estaba insatisfecho y él le pidió a su padre toda su herencia. Ahora, la herencia le estaba esperando. Su padre, la condición era que su padre al morir le dejaba una gran herencia, pero este lo quería antes. En su rebelión le pidió todo y su padre amorosamente tomó su herencia y se la dio. Y así tan rápido como se la dio, salió corriendo el hijo pródigo a desperdiciar, dice la Biblia, su dinero. Vino, mujeres, diversión, placeres. En la ciudad grande se fue a disfrutar, hasta que se acabó el dinero. Acabándose el dinero, se encontró precisamente cuidando a cerdos. ¿No es interesante eso? El que se aparta de Dios se encuentra en un lugar detestable. Y se encontró con los cerdos. Ahí estaba con los cerdos. Su trabajo era alimentarlos. Y dice la Biblia que se le antojaba comer de las migajas de los cerdos. Tanto estaba hambriento este hombre. Hasta que él entró en sí mismo, dice la Biblia. Y se acordó en el versículo 17 de su padre. Dice, mi padre tiene siervos que no les falta pan y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Dice, iré a mi padre. Volvió el hijo a su padre y usted sabe, dice la Biblia que cuando el hijo regresa, su padre le recibe. Ahora, usted ha escuchado la historia del hijo pródigo, pero ¿alguna vez usted ha escuchado la historia del puerco pródigo? ¿No? Se la voy a contar. Ahora, allí entre los cerdos, con el hijo pródigo, había hecho buenos amigos. Uno de ellos se llamaba el puerquito, ¿verdad? Y puerquito pues le gustaba, eran buenos amigos. Y cuando el hijo pródigo dijo, iré a mi padre, el puerquito dijo, yo voy contigo, te acompaño. Y le dijo, pero voy a regresar a mi padre, tienes que salir de aquí. No hay problema, yo voy contigo, vámonos. Cuando se acercaron a la casa de el hijo pródigo, el padre corrió hacia él cuando lo vio y dijo, hijo, qué bueno que has regresado, vamos a hacer una gran parranda, vamos a matar el becerro más gordo. Y el hijo pródigo dijo, gracias papá, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Yo quiero que conozcas a mi amigo puerquito. Y su padre dijo, claro, y quiero que lo invites también a celebrar. Claro, cualquier amigo de mi hijo es mi amigo también. Así que antes de comer, váyanse a limpiarse y a arreglarse. Mientras estaban cenando, ahí estaba el hijo pródigo ya en su nueva ropa, ya con el anillo en su mano de que su padre se había dado. Los siervos habían limpiado a puerquito y le habían quitado toda la suciedad. Él estaba bonito desde, ¿verdad?, de la punta de su nariz hasta su colita. Estaba limpio. Es más, los siervos le habían puesto un cordoncito azul bien bonito, un moñito ahí
era muy bonito ver al hijo pródigo junto a su amiguito, el puerquito. Pero su padre solamente tenía ojos para su hijo que había regresado. Y su hijo dijo, padre, qué bueno es estar en casa. Finalmente estar en casa. Mientras tanto, puerquito se sentía incómodo. Él estaba tenso, se sentía fuera de lugar. A él no le importaba mucho estar limpio, tener un cordón azul. Y le estaba molestando su cuello. Y luego el olor a perfume, no, le estaba ahogando eso. Y además, ¿cómo iba a comer él con utensilios? Nunca había comido así. Así que rápidamente le dijo a su amigo, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero me tengo que ir. Tengo que regresar a los míos. Tengo que regresar a mi gente. No me gusta este lugar. Si me quedo aquí, hasta quizás yo mismo me hago carnitas. Así que el puerquito salió y regresó. Y cuando llegó, derechito se clavó al lodo. ¿Sabe? El puerquito regresó porque esa es su naturaleza. Estar en el lodo. Y no se sorprenda usted cuando vea personas que empiezan a venir a la iglesia. Pareciera que empiezan a limpiar su vida solamente para verlos volver a su vida pecaminosa, su vida descontrolada. No se sorprenda porque esa es su naturaleza. Como dije la semana pasada, uno no puede juzgar a nadie, uno no sabe quién es quién. Pero una cosa sí nos enseñó el Señor: por sus frutos nos conoceréis. Alguien dijo, el puerco es puerco, va a volver. Es así. Y cuando usted es un cristiano falso, usted va a ser igual. Se va a limpiar por fuera un poco, pero su naturaleza interna no ha cambiado. Regresará al lodo, al pecado. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, su naturaleza debe ser diferente. Es diferente. Para ti el pecado es tan asqueroso como el vómito. Hermanos, hoy, lástima, no encontré el vómito. Quería traer vómito a la iglesia para verla a algunos que le hicieran. Obviamente iba a ser falso, hermano. No voy a traer algo así a la iglesia. Pero, hermanos, hay algo peor que el vómito. Es un lugar llamado el infierno. La Biblia lo llama como el infierno. Es un lugar donde usted estará apartado completamente, alejado de Dios. No entiendo cómo va a ser el infierno, porque dice la Biblia que es un lugar de oscuridad, pero a la vez dice que la llama no muere, no se apaga. Lo único que me trae a mente es estar en un lugar, aunque hay llama, aunque hay luz, pero con la misma oscuridad, porque Dios no está en ese lugar. Lo único que viene a mi mente es sentirse completamente vacío de Dios. Y hermanos, eso es algo que no lo deseo para nadie. Por eso nosotros nos paramos semana tras semana. Por eso advertimos y por eso predicamos que no te confíes en una oración, una emoción, en un bautismo, porque tú, ¿verdad?, hiciste cierto ritual. No te confíes en eso. Asegúrate de que el día que tú mueras estarás con Dios. Y si tú tienes alguna duda o no estás seguro, es mejor pasar 5 segundos de vergüenza, decir no estoy seguro, que pasar toda una eternidad en el infierno, alejados de Dios. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias que usted nos ha amado, Señor, y ha hecho tantas cosas por nosotros. Nos ha dado todo a través del Señor Jesucristo. Padre, quizás hay alguien aquí en esta noche que no le conoce. Quizás alguien aquí que piensa o pensaba ser salvo porque había hecho algún ritual. Quizás el día de hoy usted le ha hablado. Ojalá que sí.
Quiero hablar a esa persona con todos los ojos cerrados. Todos vamos a orar. Ayúdenme los que son cristianos. Ayúdenme a orar porque una persona que no le conoce, el día de hoy venga a conocer verdaderamente el Señor como Salvador. No quiero asumir, porque la Biblia lo enseña. No quiero asumir que aquí todos somos salvos. La Biblia enseña claramente, hemos estado viendo esto en estas semanas. Puede haber alguien aquí que no es salvo. Y nadie te está juzgando y nadie quisiera otra cosa en esta noche, que tú vengas a asegurarte de tu salvación. El mismo cielo se regocijaría. Los ángeles de Dios se regocijarían si el día de hoy un pecador se arrepiente de su pecado. ¿Habrá alguien aquí? ¿Alzarías tu mano? Yo quisiera hablar contigo, yo quisiera compartir, yo quisiera hablar contigo. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo no estoy seguro? Ore por mí. ¿Alzarías tu mano, hermano? Al parecer, todos los que estamos aquí estamos seguros de nuestra salvación. Si hay alguna duda, quizás por pena no estás seguro, no te quedes con esa duda. Uno nunca sabe cuándo será el regreso del Señor. Uno nunca sabe cuándo uno mismo morirá. La vida es como una neblina, en un momento desaparece. Quizás hay alguien escuchándonos en internet. Te voy a invitar que inclines tu corazón a tu Señor y le pidas de esta manera que te salve. Señor, escudriña mi corazón, mira hasta lo más profundo. Yo no estoy seguro de ir al cielo. Yo no estoy seguro de conocerte, Señor. Te soy honesto. El día de hoy yo reconozco que he escuchado mucho del Evangelio. El día de hoy reconozco que yo conozco aún versículos que hablan del Señor Jesús y cómo murió en la cruz. Yo sé que Él murió en la cruz, yo sé que Él fue sepultado, yo sé que Él resucitó, pero yo no estoy seguro si en algún momento fui sincero. Pero ahorita mismo me humillo ante tu presencia, Señor, reconociendo mi necesidad de un Salvador, y te pido que me perdones de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido en una mentira. Ahora te pido con todo mi corazón, Señor Jesús, sálvame. Sé mi Salvador. Sé mi único Salvador, Señor. Solo por ti yo sé que puedo ir al cielo. Sálvame. Guárdame en tus manos. Yo creo en ti, en tu salvación por medio de tu muerte, sepultura y resurrección. Yo creo en eso con todo mi corazón. En este momento ya no voy a mentir más. Hoy mismo vengo a tus pies. Recíbeme, Señor. Límpiame. Te acepto como mi Salvador. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.